Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a iniciar la grabación de esta prédica que llama como título El Evangelio de Cristo, basada en la epístola de los Gálatas, como parte de las actividades del ministerio de Benec. Podemos decir, si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, yo creo que una característica de acercarse a Dios y de que Cristo obra en nuestros corazones es darnos la libertad, ¿no? La palabra libertad viene de una palabra griega que quiere decir quitarnos el freno, quitarnos esa situación de servidumbre y no ser esclavos y pasar a una condición de ser siervo de Cristo y esclavo de Cristo. Qué hermosa realidad, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Libre pero esclavo de Cristo. Cristo no nos hace para ser esclavos en la dimensión humana, sino nos hace para ser libres en una dimensión. Entonces, aquí quisiera compartir algo. Cuando hablamos de religiones, probablemente la palabra religión es una forma de volver a acercarse a Dios. El hombre ha perdido esa comunión, ese contacto con Dios. Entonces, ¿cuántas religiones existen en el mundo? Probablemente muchísimas, 1500, ¿no? El hombre ha tratado de solucionar el problema de la humanidad buscando religiones. Pero en realidad solo hay dos religiones. Si nosotros leemos el libro de Génesis en la Biblia, ¿no? Y vemos la historia de Caín y Abel, dice en Génesis capítulo 4 que Abel se había dedicado al pastoreo, ¿no? Al pastoreo de ovejas, ¿sí? Y Caín se había dedicado a la parte de agricultura. Y en un momento determinado, ¿no? Caín hizo su trabajo en la tierra y todo eso llevó y ofreció a Dios como ofrenda el trabajo de la tierra. En cambio, Caín mató un corderito y lo llevó a los pies de Dios como ofrenda. Estas dos actitudes, estas dos formas de actuar generan dos religiones del mundo, ¿no? Una forma de religión es la de Caín, la de la carne, ¿no? Que generó un pecado, ¿no? La de Caín. De otra forma es la del espíritu, la de la redención o la de Abel, ¿no? Analicemos estas dos religiones. La de la carne, lo que hizo Caín, tiene tres distintivos claves. Uno, el hombre caído es capaz de lograr una justicia, ¿no? Que lo haga agradable a Dios con su esfuerzo y trabajo haciendo el bien. ¿Qué hizo Caín? ¿No? Basó todo en su trabajo, en lo que tenía en la tierra. Por eso sacó y dice, yo soy capaz, ¿no? De hacer el bien, de lograr una justicia, y esto le voy a llevar a Dios. Es una justicia basada en el hombre. Dos, ignora totalmente el estado de ruina del hombre, ¿no? El hombre cree que no está irremediablemente perdido, ¿no? Caín creía que no estaba perdido irremediablemente. La palabra de Dios dice que el hombre está perdido, irremediablemente perdido sin Dios. Pero Caín no creía eso. Tercera característica de la religión de la carne, de lo que hizo Caín, ignora el estado del mundo. No se da cuenta que a los ojos de Dios está maldito y en espera del juicio, ¿no? Caín sacó el fruto de la tierra, que está maldito, y le ofreció a Dios. Así como nosotros a veces nuestro trabajo, ¿no? De alguna forma, para querer salvarnos ante Dios, hacemos eso, buenas obras para acercarnos a Dios. Esa fue la característica de Caín. Esa es una forma de religión de la carne, que el mundo lo aplica hoy en día, porque todo quiere basar en obras para acercarse a Dios, en nuestro propio esfuerzo centrado en el hombre. En cambio, la religión de Abel, miren la diferencia. Abel, ¿qué hizo? Está basado en una relación con Dios. No se basa en el hombre. La forma de pensar de Abel estima a nosotros, los hombres, como pecadores perdidos. No nos basamos en la energía y nuestros recursos que la tierra puede ofrecer, sino ¿qué hizo Abel?
hizo un sacrificio de un cordero, basó su acercamiento y su relación de Dios en un sacrificio, ¿no? No se olviden que cuando Adán y Eva pecaron, sintieron vergüenza por el pecado, queridos hermanos, ¿no? Sintieron vergüenza, se ocultaron, estaban desnudos, avergonzados por su pecado, desnudos, descubiertos totalmente. ¿Y qué hizo Dios? Hizo un sacrificio, mató un corderito y sacó la piel para cubrir y les cubrió del pecado. Abel entendió eso, que para acercarse a Dios, ¿no? ¿Sí? La única forma de hacerlo es a través de un sacrificio. Sobre la gracia que Dios puede dar a través de un sacrificio. Esa es la forma como nos acercamos nosotros a Dios a través de Jesucristo. No nos acercamos a través de que yo le lleve mis ofrendas a Dios, nada, como Caín. Me acerco a Dios a través del sacrificio de Cristo, ¿no? De ese sacrificio de Cristo, sobre la gracia que lo presenta, sobre la fe que capta el valor de ese sacrificio, que lo ofrece a Dios y permite al pecador acercarse a Él plenamente justificado de todo pecado. Quiero que diferencien estas dos, la religión de la carne y del espíritu. No se olviden que la del espíritu de Abel está basada en una relación. Eso vamos a ir, ténganlo presente. Y vamos a basar este mensaje en el Evangelio de Gálatas, ¿no? En la epístola de Gálatas. Gálatas fue escrito por Pablo en Antioquía, en el año 49 después de Cristo. Probablemente sea la única carta que Pablo escribió personalmente, porque las otras cartas lo hizo a través de un amanuense. Daba a alguien, ¿no? Y uno de sus amanuenses fue Tercio. Entonces, el tema de la carta es la libertad en Cristo, y Pablo lo escribe apremiado por el estado de los Gálatas. Los Gálatas habían recibido a Cristo, habían logrado una verdadera relación espiritual basada en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, en su caminar, en el decurso de su caminar, ¿no? Estaban siendo influenciados por judaizantes, que les decían, no basta solo eso de recibir a Cristo por fe, sino que tienen que hacer otras obras, ¿no? Querían hacer una religión de mezcla entre lo que es la fe de Cristo y otras obras. Metían costumbres de la ley judaizantes como la circuncisión, etcétera. Tienen que circuncidarse, etcétera, etcétera. Querían mezclar esta salvación, ¿no?, ganada por los Gálatas con doctrinas y tendencias de la carne y la ley. Querían añadir a la salvación obras, ¿no? Entonces Pablo les escribe esta carta para exhortarles justamente por eso. Gálatas en general trata de tres temas fundamentales. Lo que el hombre es ante los ojos de Dios, uno. Dos, lo que es la ley acerca del hombre. Y tres, lo que es la carne en contraste con el espíritu. Algunos autores dividen a la epístola de los Gálatas de esta forma. El capítulo 1 y 2 es una preocupación por el evangelio puro, o sea, el hombre ante los ojos de Dios. Quieren la ortodoxia, ¿no? Capítulo 3 y 4 es una defensa de este evangelio, ¿no? Y es la ley acerca del hombre, ¿no? Y cómo practicar un poco el tema del cristianismo. Capítulos 5 y 6 es la libertad del evangelio puro, habla de la libertad, y es la carne versus el espíritu. Cómo vivir libres a través del espíritu. Esa es la temática que el libro de Gálatas nos trae. Bien, yo voy a enfocar el estudio de esta parte de tres maneras, ¿no? Ahí ven la luz, ¿no? Sí. Vamos a ver, ¿qué presenta el Evangelio de Cristo? ¿Qué proporciona y qué produce? ¿Qué presenta, qué proporciona y qué produce? Primero que nada, ¿no? Vamos a ver qué presenta, ¿ya? ¿Qué presenta el Evangelio de Cristo? Miren, el Evangelio de Cristo nos presenta tres cosas fundamentales. Revelación, es un evangelio revelado, es un evangelio real, verdadero, y es un evangelio reservado. Analicemos
¿Qué significa cada uno de estos? ¿Qué presenta? Primero, un evangelio revelado, ¿no? Leamos Gálatas 1:11 a 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, ¿no?, anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Él había sido elegido por Cristo, directamente por Cristo. Los discípulos fueron elegidos por Cristo en la tierra, pero cuando Cristo eligió a Pablo, ya lo hizo desde el cielo. Se le apareció en el camino a Damasco y les reveló, lo preparó a Pablo, lo llamó y lo eligió y les reveló un evangelio, el evangelio. La palabra evangelio quiere decir el buen mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Qué hizo Cristo con Pablo? Le reveló, le manifestó, le abrió el velo, le descorrió el velo de este evangelio para que él pueda predicar este evangelio a los que no eran judíos. Esa fue la misión de Pablo, ¿no? La palabra revelación quiere decir, viene de Apocalipsis, ¿no? Quiere decir la manifestación, el descubrimiento de una verdad. Aquel evangelio de Jesucristo fue revelado, ¿no?, ¿a quién? A Pablo. Y Gálatas está presentando este evangelio revelado. Mateo 11:27, ¿no? Mateo 11:27. Jesucristo, nuestro Señor, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo fue la revelación de la palabra viva, de la palabra de Dios expresado en vivo en la humanidad. Por eso Jesucristo dice: todas las cosas me fueron entregadas. La palabra entregadas es paradidomi en griego, ¿no? Quiere decir cedidas, confiadas. Todas las cosas fueron confiadas a Jesucristo. ¿Por quién? Por el Padre. Y nadie conoce, la palabra conocer, ¿no?, es reconocer, familiarizarse por completo, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguien si no conoce al Hijo, ¿no? Qué hermosa, ¿no?, coexistencia del Padre y el Hijo que se manifiesta en esto. El Evangelio es una forma de revelación de Dios, mis queridos hermanos, por medio del Logos. ¿Quién es el Logos? El Verbo, ¿no?, la palabra revelada, que es Jesucristo, y la palabra pronunciada, que es la Biblia, proclamada por nuestro Señor Jesucristo, y que se manifestó a los apóstoles de Cristo y a Pablo, ¿no? Esta palabra es una revelación, es una manifestación. Así que tengamos en cuenta que el Evangelio de Cristo no sale de los libros, sino que es una revelación auténtica y directa de nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Por eso le llamamos las buenas nuevas de Jesucristo. Segundo, es un evangelio real, verdadero, ¿no? Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del siguiente siglo malo, ¿no?, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo, ¿no?, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, queridos hermanos, Gálatas 1:4 dice, el cual se dio. Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados. La palabra pecado es errar al blanco. Nosotros permanentemente estamos errando el blanco. Somos tiradores que erramos y damos a un costado, no damos en el centro. Fallamos. Para librarnos, dice, arrancarnos, sacarnos del presente siglo malo, de sacarnos del mundo, de las costumbres del mundo, ¿no? La palabra malo es dañino, degenerado, sacarnos de lo malo, de lo dañino, de lo degenerado, darnos libertad, conforme a la voluntad, al decreto de Dios, a la elección de Dios, de nuestro Dios. Esta es una verdad, una realidad que no podemos negar. Es real, queridos hermanos.
Algunos dicen es un cuentito. No, es real, es una metáfora. No, es una realidad. Por eso Juan en 1:14 dice, y aquel verbo, está hablando de Cristo, fue hecho carne, aquel pensamiento, aquel razonamiento de Dios en Cristo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Esa es una realidad, y vimos su gloria, su honra de Dios, como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Vimos a Cristo, en Cristo vemos la gracia y la gloria de Dios, la doble G, gracia y gloria de Dios. Bien, sigamos adelante. Tercero, ¿no? Tercero, ¿qué representa? ¿Sí? Esto es súper importante, ¿no? Representa algo reservado. ¿Qué quiere decir esto? No es que haya otro, dicen, sino que hay algunos que os perturban el evangelio, ¿no? De Cristo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean. O sea, no debemos inventarnos, ¿no? Un evangelio, queridos hermanos. Hoy en día hay diferentes tendencias e interpretaciones mundanas del evangelio y de la persona de Jesucristo. Nos desvían de la fe, distorsionan el mensaje verdadero que Dios quiere darnos. El evangelio no es producto de la inteligencia de los hombres. El único evangelio, y no hay otro, lo dice Pablo, es el que surge de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo el que predicó este evangelio. No se olviden que él dijo, cuando las personas le oían hablar, decía, qué doctrina más hermosa, uy, con tanta autoridad habla la doctrina decían de Jesucristo, y Jesucristo les contestó, la doctrina esta no es mía, sino viene de Dios. No hay otro evangelio, no podemos inventar otro evangelio, no hay otra Biblia, mis queridos hermanos, no hay otro verbo, no hay otro logo. Este surge del verbo hecho carne, verdadero Dios y verdadero hombre de Jesucristo. Eso es una verdad, una realidad que no podemos leer. Es un evangelio reservado de Dios. La gracia de Cristo había sido a la vez el instrumento del tema presentado a los Gálatas. Allí no había ningún papel para el hombre, queridos hermanos. Todo era pura gracia. Por eso hay que reemplazarlo por un evangelio diferente. Pues no hay otro evangelio, no podemos reemplazarlo. No hay dos buenas nuevas. No hay un evangelio mezclado y pervertido como querían hacer los judaizantes con los gálatas, mezclar con algunas cosas. No podemos hacer una juntucha, un sincretismo como hoy en día el mundo hace con la religión. Le mete la cultura, le mete las costumbres, ¿no? A veces se predica el evangelio conteniendo todo, sin sustraer nada, pero quieren añadirle algún mérito, ¿no? Alguna imagen, alguna obra, ¿no? Alguna obra, y eso significa distorsionar el mensaje subyacente de la gracia, ¿no? Se le añade la ley. ¿No? Todo viene de Dios y no depende para nada de una mejoría del hombre, queridos hermanos. Por tanto, la salvación es soberanía de Dios de principio a fin y es operado a través de la cruz. ¿A quiénes beneficia este evangelio? No es para los buenos. No hay un evangelio para los buenos. Es para salvar a los que se reconocen pecadores. Es para aquellos que suplican el trono de la misericordia. Para los que suplican piedad y misericordia. Pablo se declaraba pecador, se declara pecador. Dios conoce todos sus pecados. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó por lo que había, no por lo que había hecho, sino a pesar de lo que había hecho. Escuchen bien esto. Lo llamó no por lo que había hecho, no a pesar de lo que había hecho. A Pablo no lo llamó por su intelecto, por sus títulos, por sus cosas, ¿no? El doctor Pablo, no. Lo llamó a pesar de lo que había hecho. Él había perseguido a los cristianos. Entonces estamos hablando de un evangelio revelado, de un evangelio genuino, de un evangelio reservado. No podemos combinarlo con otra cosa. Y además un evangelio verdadero, real, ¿no? Miren, quiero compartir esto, ¿no? La realidad y la verdad. Tengamos presente lo que es verdad, ¿no?
La verdad, ¿cómo podemos definirlo? Desde un punto de vista de la ciencia misma, es la coincidencia de lo real, de la realidad, con lo de que ella sea conceptual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo algún hecho real, un bloqueo, por ejemplo, es una realidad, es algo, la realidad es algo externo, no es algo que está sucediendo ahí, que está sucediendo, pues es real, ¿no? Y quiero copiar esa realidad. Para copiar esa realidad busca algo que se acomode exactamente. Veo un bloqueo y me dicen, ¿qué era el bloqueo? Y empiezo a describirlo, ¿no? Con mis palabras, todo, ¿no? Y en la medida en que coincida mi descripción con todo aquello, va a ser verdad. Pero el gran problema, ¿no? ¿Sí? La falsedad, ¿qué es? ¿No? Es si la idea que queremos poner para copiar aquella realidad, ¿no? Falla un poquito, ya es falso, ¿no? No se superpone con la realidad, con el objeto concreto real, y ahí fallamos con la verdad. Desarrollar, por ejemplo, el conocimiento científico es la búsqueda de la verdad en la explicación de la realidad. El hombre trata de explicar la realidad, ¿no? A través de la verdad. Pero la verdad del hombre es relativa, ¿no? Por eso Bertrand Russell, un ateo, un filósofo, dice, ¿no? Ningún hombre, ¿no?, de temperamento científico afirma que lo que ahora es creído en ciencia sea exactamente verdad, sino que afirma que es una etapa en el camino hacia la verdad. ¿Qué está diciendo este hombre? Está reconociendo que el científico nunca va a encontrar la verdad, sino una aproximación a la verdad. Para que me comprendan, mire, quiero que vean esto. Ahí está la realidad, un hecho real. Cualquier cosa que suceda en la realidad. El COVID es una realidad, es una enfermedad. ¿Cómo responder al COVID, a esa realidad que está sucediendo, la pandemia? Tenemos que encontrar un modelo, una forma de que copie esa realidad, lo entienda bien, ¿no? Con esa copia, una vacuna, una cura, que entienda perfectamente todos los aristas de esta realidad y dé una solución. Pero el hombre, con su ciencia, el azul busca una copia, una verdad relativa. No coincide, ¿no?, con la realidad. Explicará en ciertas formas, por eso hay varias teorías. Uno puede decir, así se cura el COVID, otro, así se cura. ¿Quién tiene la verdad? La verdad es relativa. Pero para Dios, miren lo que sucede. Ahí está la realidad. Cualquier suceso es real. Y Dios manda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y esa verdad responde perfectamente a la realidad, a todo lo que sucede, porque es verdad. Miren, les voy a mostrar a través de esta ilustración. Voy a salir de la presentación. Miren la realidad, ¿no? Entonces, yo como hombre quiero copiar esa realidad, quiero ajustar perfecto. Logro ajustar, siempre hay verdecito, ¿no? Nunca lo ajusto perfectamente porque mi figura no se ajusta perfectamente a la realidad. Entonces, el hombre, la religión de Caín, ¿sí?, busca tratar de acomodarse a la realidad, ¿no?, acercarse a Dios, porque Dios es real, Dios es verdad, ¿no? ¿Sí? Ahí está un binomio tremendo, realidad y verdad, ¿no? ¿Sí? El hombre trata, pero nunca va a copiar, por más que se acerque lo más, no sé. Por eso la solución a las enfermedades, a todo está en Cristo, no está en el hombre. Pero en cambio Cristo, fíjense a la otra figura, el celeste, Cristo, la verdad absoluta, hay un problema real o lo que sea, viene Cristo, es la explicación perfecta, porque Él coincide, la verdad coincide con la realidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ahí no hay dónde perderse. Por eso Cristo es la verdad. Cristo es la verdad, querido. Miren, perfecto, acomodado. ¿No ven? Entonces, ya tenemos qué nos presenta este evangelio, ¿no? Nos presenta una revelación, una realidad, una verdad, presenta algo que es genuino, ¿no? Algo reservado, que no hay otro evangelio. Segundo punto, ¿qué proporciona este evangelio? ¿Qué nos ofrece este evangelio? ¿No? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece tres cosas, nos proporciona tres cosas, ¿no? Remisión,
reposo y rescate, base del libro de Gálatas. Remisión. Vamos a leer Gálatas 12, remisión. Sabiendo que el hombre, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Escuchen bien. La palabra justificación o remisión, si remisión es una justificación, es una condonación. Es el acto jurídico por el cual una persona, que es acreedora de otra, decide renunciar a su derecho liberando del pago a la deuda. Dios es santo, por tanto, nosotros como pecadores estamos en deuda con Él. Nosotros le debemos, hemos pecado contra su santidad y Él se ha alejado. Judicialmente somos culpables, somos objeto de juicio judicialmente. Pero Dios, ¿no?, en su misericordia y en su gracia y misericordia, busca darnos la salvación, pero no a través de nuestros méritos. No hace una condonación directa del pecado o de la deuda, sino que busca un intermediario, un mediador, que en este caso es su Hijo y es Cristo. Cristo va y paga nuestra deuda. Por eso Gálatas dice, sabiendo que el hombre no es justificado, palabra justificado, cayó, quiere decir declarado justo, mostrado justo, considerado inocente. Es una forma de remisión. Que el hombre no es justificado por las obras, por sus actos, de la ley, de la regulación de Moisés. La ley fue dada con un propósito, para revelar el pecado. La ley no fue dada para salvar, no por cumplir la ley nos salvamos. Miren lo que dice Gálatas, por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Cómo nos acercamos a la gracia de Dios? La gracia es la energía salvadora de Dios, pero ¿cuál es el medio para acercarnos? Por la fe. Para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, 19-21, que yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo ya, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué tremendo, ¿no? Si por la ley fuera la justicia, ¿para qué murió Cristo? Si por la ley podíamos salvarnos. La ley en su totalidad es imposible de cumplir para salvarse. En contraste con el absoluto con el ministerio de la ley, Pablo describe su propio ministerio y los tesoros que distinguen al cristiano. Dos cosas distinguen al cristiano. Uno, una vida enteramente nueva, y dos, la posesión del Espíritu Santo. Capítulo 3 de Gálatas. Pablo había hallado a Cristo después de su resurrección, a Cristo. Había aprendido que la ley le condenaba, la ley nos condena, nos hace sentir malos, ¿no? Si yo me hago una herida en la cara, voy al espejo, me mira, ¿qué hace el espejo? El espejo me muestra la herida, qué tremenda, qué profunda, me muestra lo grave de la herida, pero no me cura la herida. La ley es eso, nos muestra la herida, nos hace dar cuenta de que estamos muertos. Tenemos que morir para revivir, para resucitar. ¿Y cómo morimos? A través de la muerte de Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Se identifica con la muerte de Cristo. Él, Pablo, era un hombre justo bajo la ley. Hoy cumplía la ley, era un judaizante, había rechazado a Cristo venido en gracia. La ley le condenaba a muerte. Había ejercido su oficio en la persona de otro, la persona de Jesucristo. De manera que en adelante ya nada puede contra el condenado,
Por ejemplo, un hombre muerto, si es guillotinado, cuenta la silla eléctrica, después que está muerto, ya nada tiene que ver con la ley, porque en su puesto habría pagado, ¿no? Está muerto. La ley fue ejecutada. Pues nosotros tenemos que morir a la ley, ¿no? Tenemos que morir y quedar liberados de esa ley por la muerte. Tenemos que morir en Cristo y ser liberados del pecado por la muerte, liberados de la carne y del mundo. ¿Qué pasó con Caín? Llevó y no entendió que él estaba muerto, tenía que nacer a nueva vida. En cambio, Abel buscó un sacrificio, porque sin sacrificio no hay remisión de pecado, dice la palabra en Hebreos. La ley dio muerte a Cristo, por la ley murió Cristo. Por eso, aquí en Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, dice, maldito el que es colgado de un madero. Cristo fue hecho maldito a través de la cruz. Por eso Pablo dice, al morir por la ley, soy muerto para la ley. Al vivir en la fe, soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí. Él muere para la ley y nace a nueva vida por la fe en Cristo. El cristiano está muerto. Cuando recibimos a Cristo, morimos para tres cosas. Uno, para la ley morimos. Dos, para el pecado, ¿no? Y para el pecado. Y tres, para el mundo, a los rudimentos del mundo. Morimos para esas tres cosas. Y renacemos en Cristo, por la fe en Cristo. Es cierto que Dios proclamó la ley para el hombre en la carne, colocada en una condición cultural en el pueblo de Israel, y fue dada por medio de Moisés. Si la ley no hubiera sido dada por medio de Moisés, nunca habría sido probada la ruina del hombre. La ley prueba la ruina del hombre. Nunca hubiera sido demostrada su incapacidad para conseguir una justicia ante Dios. La ley nos hace dar cuenta que somos incapaces de cumplir ante Dios. Nunca hubiera sido establecida la fe como único medio de ser justificado. La ley no anula la fe no anula la ley. La ley ha tenido un propósito. El Evangelio de la Gracia no dice que Cristo murió por nuestros pecados, sino que murió al pecado. Romanos 6:10. No murió en sí por lo que hemos, por lo que hemos hecho en cierta forma para condonar nuestros pecados, ¿no? Murió para justificarnos a través de su sangre ante Cristo, para reconciliarnos con Él. Cristo no murió por las obras o por la ley, sino por lo que somos en nuestra carne. No murió por lo que hacemos, sino por lo que somos. En nuestra carne no mora el bien. Murió para derrotar ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Cristo no solo murió por el creyente, sino el creyente murió en Cristo. Eso debemos entender. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, morimos para la ley, morimos para el pecado y vivimos para Cristo. Miren la contradicción, morimos, pero vivimos para Cristo. Nacemos para Cristo. La fe, ¿no? Reconoce las dos cosas. La doctrina, el Evangelio de Cristo enseña que la ley no confiere justicia, pero la ley exige una justicia. Nos exige, no nos da nada, pero exige una justicia. La fe reconoce las dos cosas. Escuchen bien esto. La completa corrupción del hombre y la necesidad de justicia. Entonces, en lugar de una justicia humana exigida por la ley, la fe recibe con reconocimiento la justicia de Dios que nos da gratuitamente por su gracia. Por eso, la energía de la salvación, la fuente de la salvación es la gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. El Evangelio enseña que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al ser hecho maldición por nosotros. ¿Qué más nos proporciona el Evangelio de Cristo? Miren, nos justifica, nos da remisión, da reposo.
En Gálatas 1, 3, 4 dice, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del excelente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. El recibir a Cristo, el tener el Evangelio en nuestro corazón, el ser salvos, el ser, haber sido redimidos, ¿no? Liberados de una forma, nos da solaz, nos da consuelo, nos da placer, nos da esparcimiento, nos da alivio de los trabajos, nos da calma espiritual. Jesucristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí el verso que estamos leyendo de Gálatas dice, gracia y paz. Gracia y paz sean a los que han recibido a Cristo. Calma, solaz, prosperidad. ¿Sí? De eso nos está hablando. Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En estos momentos que estamos viviendo con miedo y con muchas cosas, damos la paz de Cristo, la paz de Dios. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, presión, persecución, pero confiad, tener valor, ánimo. Yo he vencido, ha subyugado, ha alcanzado el objetivo, ha vencido al mundo, ha derrotado. Cristo es vencedor. Una vez que el creyente ha sido justificado por medio de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios como fuente, porque por gracia somos salvos, quiere decir que ha operado la gracia salvífica en el creyente. Sin embargo, la obra de Cristo no termina ahí, al contrario, comienza, mis queridos hermanos, y Dios provee su gracia santificadora que trae paz al corazón del creyente. La paz que Cristo provee, producto de su gracia, es aquel estado espiritual de solaz y calma que hace que el creyente viva confiado y en esperanza de las promesas que Dios ha dado en virtud de la herencia incorruptible que Dios ha prometido para sus hijos. Pero ¿qué más nos proporciona? Libertad. ¿Qué es la liberación? Es la salvación de la esclavitud. Es el rescate de una condición de esclavo. Nos proporciona el rescate para ser libres, ser quitados de una condición de esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado. Cristo fue al mercado de esclavos y ahí estábamos todos y nos compró por un precio alto, sin pedirnos nada a cambio. Pagó con su sangre el precio. Gálatas 4:22 dice, y 5:1-13, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos. La palabra libertad es una palabra muy tremenda, significa ser libre. Esclavitud es una palabra que viene de duleia, que quiere decir servidumbre. Nosotros estábamos sirviendo al pecado, estábamos sirviendo al príncipe de las tinieblas en este mundo, apegados al mundo, somos esclavos del mundo. Yo puedo decir, yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. El viernes voy y hago mi viernes de soltero, nadie me puede prohibir. Soy libre de hacer lo que quiera. Esa forma de definir de libertad en cierta forma es una esclavitud. Esclavitud al viernes de soltero, lo que sea, ¿no? Sí. A unas cosas malas. Aquí pone el ejemplo de Abraham, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Tuvo un hijo con Agar, que no era el hijo de la promesa, era esclava, está simbolizando la esclavitud, pero en cambio tuvo un hijo con Sara, que era estéril, pero Sara era libre, era la persona elegida por Dios para que tenga el hijo de la promesa. Abraham le creyó a Dios y le fue imputado por justicia, ¿no? Por fe.
Tuvo un hijo bajo este principio, tuvo fe. La buena nueva de la bendición de las naciones no dependía de otro principio, sino dependió de la fe de Abraham, y ella fue anunciada a Abraham y a su linaje en virtud de la fe, no de la ley. La ley no existía en el tiempo de Abraham. La ley no sitúa, no en bendición, sino en maldición. La ley no es creer, sino hacer. Deuteronomio 27, 26. La ley no da, exige. Las bendiciones de Abraham, la fe, las promesas, nos conducen a una alianza con Cristo, nos conducen al evangelio de Cristo. Y estas promesas son confirmadas en la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? La cual es Cristo. Nosotros por herencia, queridos hermanos, los creyentes somos hijos de la libre, la estéril Sara. ¿No? Pueden ir Isaías 54:1, bien bendecida la estéril, por la gracia de Dios. Dios hizo posible que Sara, aunque era estéril, tuviera un hijo de promesa, un hijo por la fe. Sara tuvo fe, ¿no? Y nosotros heredamos esa fe. Somos herederos, ¿no? Somos parte de la simiente de Abraham en Cristo. Miren, hay una calle en Alsacia, en Suiza, ¿no? Al final de esta calle se erigen los muros de una de las cárceles más siniestras. Ahí están metidos delincuentes y una serie de personas. Irónicamente, al lado se halla la Plaza de la Libertad. Pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas que están sentadas en la Plaza de Libertad, en los banquitos, son verdaderamente libres? A pesar que están libres, pueden caminar donde sea, en relación a los presos de esta cárcel, ¿no? Pero ¿serán verdaderamente libres espiritualmente? ¿No? Puede ser que yo esté libre, pueda tener libre de andar por las calles, pero ser esclavo, ¿no? Del pecado. Cristo nos ha liberado del yugo de la ley, también del pecado, también del mundo. Pero lo raro todavía es encontrar cristianos que experimenten tal liberación. Soy cristiano, soy salvo, pero sigo todavía actuando como esclavo. No he entendido que soy libre. La mayoría de los cristianos se limitan a conocer el valor de la muerte de Cristo, conocer eso. Pero la liberación va más allá, mis queridos hermanos. Está basada no solamente en que Cristo murió por nosotros, sino que nosotros estamos muertos con él. Querido hermano, yo lo exhorto a vivir, mis queridos hermanos, los exhorto a vivir la libertad en Cristo. ¿Cómo vivir la libertad en Cristo? No solo reconocer que Cristo murió por nosotros, reconocer que nosotros estamos muertos con él. ¿A qué cosa estamos muertos? Al pecado, ¿no? Al mundo, a la ley estamos muertos, ¿no? La ley agotó sobre Cristo todo su poder de condenación. Estamos muertos al pecado, a la carne y al mundo. Estamos pues vivos, ¿en quién? En el Espíritu. O sea, quiero ejercer la libertad en Cristo, viviré pues en el Espíritu. Y ahí cumpliré los mandamientos de Dios porque soy libre. No cumplo los mandamientos para ser libre. La libertad en Cristo es entender, ¿no? La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino lo que uno debe en la voluntad de Dios. Podemos parecer libres, pero en realidad vivimos en una esclavitud de nuestros deseos y pecados. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos ríos de agua viva. Somos como un río. Pero ahora como río que soy libre, mis aguas no pueden ir a cualquier lado, ¿no? Tienen que tener un cauce, el cauce de Dios, de la voluntad de Dios. Porque si las aguas se van por cualquier lado, van a causar barro, inundaciones, todo. Pero si van por un cauce, van a ir de forma ordenada, ser producto. Eso es ser libre, vivir en el cauce de Dios. Entonces los exhorto a entender que somos libres, mis queridos hermanos. Libres. Pero todavía no entendemos, por eso vivimos todavía un poco aferrados a lo que es el mundo, la esclavitud o lo que sea, porque no entendemos que Dios nos ha liberado. Que el pecado está amarrado, pero todavía nos habla y todavía nosotros le obedecemos de alguna forma, ¿no?
Bien, por último, mis queridos hermanos, tercer punto, ¿qué produce el Evangelio de Cristo? Ay, esto es tremendo, ¿no? Produce tres cosas. Produce un toque, nos toca, nos transforma y tiene trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Toca, transforma y trasciende. Primero, un toque. Leamos Gálatas 1, ¿no? 1:15-16. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, ¿no? ¿Sí? Os llamó, ¿no? Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, ¿no? O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Miren aquí, estoy maravillado, dice Pablo, de que nos llame, de que Dios los haya llamado a los labios. ¿Qué quiere decir la palabra llamó? Quiere decir invitar, convocar. La palabra llamó, yo lo asocio a tocar. Dios te ha tocado. Hay un llamamiento general, una tocada general, toca una trompeta llamando a todos, pero no todos escuchan. Pero ahí Dios toca a algunos, llama de una manera especial, les toca, tocado, y te toma para sí, y te libra. Ustedes tienen que agradecer, hermanos, somos salvos, que Dios nos haya tocado. No sé por qué, no sé por qué. Porque le agradó a él, dice, pero cuando agradó, la palabra agradó es eudoqueo, cuando le complació, le dio gozo a Dios, que me apartó, dice, lo apartó a Pablo, nos apartó, nos eligió, nos dejó de lado, nos nombró desde el vientre de mi madre, miren, desde antes ya, y nos llamó por su gracia revelar a su Hijo, nos reveló a su Hijo, como a Pablo le reveló a su Hijo. ¿Para qué? Para que predique, para que anuncie las buenas nuevas. Y Cristo, Dios, produce eso en nosotros, un toque. El Dios quien decide llamar y escoger en su soberanía a quienes serán apartados y quienes recibirán el regalo de la salvación. Hermanos, no duden de la soberanía del Dios del universo. Él es el dueño absoluto de tu pasado, de tu presente y tu futuro. Si el soberano decide salvar a prostitutas, a asesinos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar aquello? Dios predestina a muchos para su salvación. ¿Cómo saber aquello si soy apartado? ¿Cómo sabes que eres apartado? En tu corazón sientes que amas a Dios, sientes necesidad de Él, no te sientes soberbio de decir yo lo hago todo. No te preocupes, eres llamado. Si dudas y no confías en Él, y más bien no sientes amor ni necesidad, preocúpate. Dios, por ejemplo, predestinó, llamó desde el vientre, le dio vocación a Pablo, le dio propósito, le dio meta. Que Dios escogió y llamó a alguien, significa que Dios escogió a los que hicieron cosas malas. No nos llama por nuestras buenas acciones. Éramos pecadores y el árbol de nuestra vida daba malos frutos. Dios llama en su soberanía. Somos llamados y escogidos. Hay un llamamiento general a todo aquel que oye la trompeta del Evangelio. Pero hay un llamamiento especial, irresistible por la gracia que se opera. La palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Somos hijos adoptivos de Dios, escogidos para ser sus hijos. El único hijo directo es Cristo. La palabra llamada viene en el Antiguo Testamento, ¿no? Tiene una palabra, cara, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, kaleo, ¿no? De ahí deriva la palabra eclesia. La palabra eclesia o iglesia quiere decir llamar a los de afuera. Iglesia quiere decir llamar a los de afuera para que formen parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo.
Dios nos llamó desde afuera para que seamos parte de su reino. Podemos decir, oye, pero Pablo persiguió a la iglesia, era malo. Reflexiona, mi hermano, cómo tú perseguiste a Cristo, te burlaste de él, blasfemaste, perseguiste su nombre, lo desechaste, hiciste una religiosidad y te preocupaste de tradiciones en vez de su verdadera palabra. No es la religión la que salva, sino Cristo, la relación con Cristo. Nos llamó por su gracia y misericordia. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y aún la fe viene de Dios. Efesios 2, 8, 10. No hemos hecho nada bueno para ser llamados y salvos. Estábamos fuera y entramos por gracia y misericordia. Dios en su soberanía, sin depender de nadie, nos hizo el llamado divino, hará en el hebreo. Dios es nuestro arcón, nuestro soberano elector. Somos lo que somos por su misericordia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice Cristo en el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Nos ha tocado. Hermano, hermana, siéntete feliz. Agradece a Dios. Dios te tocó. Te tocó. ¿De qué te quejas? ¿De qué pones muchas cosas si Dios te tocó? No lo merecías, pero te tocó. Tocó tu corazón. Entró en ti. Qué maravillosa verdad. No cuestiones porque él eligió, le tocó a otro. Te tocó. Y eso nos habla el Evangelio, ¿no? De Cristo, el libro de Gálatas. Segundo, ¿qué produce? Transformación. La transformación es una vida nueva. La transformación es el proceso de traspaso hacia una novedad de vida, partiendo de un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es el juicio de los frutos de la mala naturaleza, seguido de un completo cambio de mente y corazón. Juzgado nuestro yo, es visto a la luz de Dios. Es la conformidad con Dios, estar de acuerdo con Él. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, confesar quiere decir ponerse de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo con Dios. Pensamos igual que Él. No digo, ay, no, me justifico, Dios, yo lo hice esto por tal motivo. No, me pongo a Dios. Reconozco que está mal, me arrepiento. Arrepentir es no volver a hacer, es un cambio de mente, es una metanoia y es entrar en vida nueva. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está reconociendo que ya no es él. Se crucificó juntamente con Cristo. Murió a su vida anterior. 2 Corintios 5:17 dice, lo pasado pisado, nueva criatura somos. Somos una nueva creación. El cristiano que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Querido hermano, ¿sí? Está sufriendo un proceso de transformación. Ha nacido a una nueva vida y cada día va a ser transformado, cambiado a la imagen de Cristo, porque ha sido crucificado con Cristo. Y su vida ya no es del yo, sino es que Cristo vive en nosotros. Y lo que todavía vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y debemos entender que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso nos da una nueva vida. Tercero, produce fruto. Fruto. Transformación y fruto. ¿Qué es el fruto? Es la cosecha de algo. Cuando tú plantas, siembras algo, si la cosa va bien, después de un tiempo se va a dar un fruto, una cosecha, una mies, una promesa. Por eso Gálatas 5:22-25 dice, más el fruto. La palabra fruto viene de carpos, quiere decir el resultado, el producto beneficioso. Es aquel producido, el resultado por el Espíritu Santo, producido por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto quiere decir, hermanos, que no solamente es cómodo recibir a Cristo, ¿no? El cristiano que ha recibido a Cristo, obviamente no se va a relajar y tirar en la cama, sino va a vivir un proceso de transformación y va a trascender más allá, es decir, va a dar fruto, trasciende. La palabra trascender quiere decir va más allá, buscando una meta más allá. ¿Cuál es la meta, el propósito que Dios nos ha dado? Es conformarnos a la imagen de Cristo, y para eso tenemos que dar fruto. Si un cristiano nacido de nuevo no da fruto, algo está mal. No vive en el Espíritu, no anda en el Espíritu, algo está mal. Tendremos que dudar de que si verdaderamente ha muerto al pecado, que todavía es esclavo, no es libre. ¿Se dan cuenta? Aquí, fíjense, no habla de frutos, no habla de un fruto del Espíritu, que se manifiesta en varias virtudes, en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. La primera virtud del amor tiene que ver con Dios. El amor viene de Dios, Él nos ha trascendido, el amor nos ha pasado el amor. Las otras virtudes, gozo, paz, paciencia, benignidad, tienen que ver en nuestra relación con los otros seres humanos, el gozo, la paz, la paciencia, ¿no? La bondad, la fe. Y el último de las virtudes, la templanza, tiene que ver con nosotros mismos, porque es tener paciencia, ¿sí? Es dominarnos, el dominio propio. La paciencia tiene que ver con el prójimo, la benignidad, ¿no? Pero el amor tiene que ver con Dios. El que no tiene amor no conoce a Dios. No conoce el amor, no conoce a Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar un resultado, ¿no? Trascender más allá, no quedarnos ahí como bebés espirituales, trascender, dar fruto, dar un resultado, un efecto beneficioso, positivo, un provecho a través de los valores de este fruto, que es el amor, etcétera, etcétera, y los demás, paciencia, benignidad. Y recuerden esto, queridos hermanos, solo andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, podremos dar fruto. Algo muy importante de qué produce el Evangelio de Cristo, quiero que lo reflexionemos a través de esto que dice en la palabra. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, la palabra persuadido quiere decir convencido, confiado, asegurado, del que comenzó, del que dio inicio. ¿Dónde dimos la salvación cuando nacemos de nuevo? La buena obra la perfeccionará, la completará. La palabra teleio, que no viene de teleio, que quiere decir completar, cumplir lo prometido. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, tetelestai, ¿no? Ha sido cumplido, consumado es. Entonces tengamos presente de que Cristo va a cumplir. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El día que vuelva el regreso de Jesucristo y se constituya en juez y tribunal. Este verso, Filipenses 1:6, me llama a reflexionar en tres cosas que Dios hace en nuestras vidas, produce en nuestras vidas. Primero, ¿qué produce? Regeneración, nuevo nacimiento. Nos confronta al pasado y nos da perdón, redención y justificación. Se llama regeneración, pasado. Pero no solo nos deja atrás el pasado, no, nos da una nueva vida, ¿no? Y no nos da santificación, nos acompaña en la nueva vida, ¿no? A través de una transformación en el presente, un crecimiento y una madurez que tiene que ser nuestra responsabilidad junto con Dios. La regeneración es responsabilidad de Dios, la santificación es responsabilidad de Dios y el hombre. Nosotros tenemos que poner en nuestra parte para crecer, leer la Biblia, orar, ¿no?
Obedecer lo que Dios dice, ser obediente, la ortodoxia, la ortopraxis, la obediencia, ¿no? ¿Sí? Para llegar a un estado de glorificación que Dios ya lo da por hecho, ¿no? En futuro, la perfección, la semejanza con Dios y la eternidad. Esto es lo que produce el Evangelio. Estos tres estados de regeneración, santificación y glorificación. Conclusiones. Conclusiones que podemos decir, mis queridos. Primero, usted recibe los dones de salvación y el amor de Dios únicamente por la gracia. Entiéndalo. No hay nada que usted pueda hacer para conseguir el favor de Dios. Entienda bien eso. Lo único que puede hacer es disponer su corazón de manera humilde para recibir la gracia de Dios. La gracia. Entienda, es un evangelio de la gracia. Segundo, 4 verdades que nos presenta el evangelio. 1, el fin del viejo hombre para introducir uno nuevo. 2 Corintios 5:16. 2, el fin de la carne, su crucifixión. Gálatas 5:24. La carne es crucificada. El fin de la ley, Romanos 10:4. El fin del mundo, somos retirados del presente siglo malo, Gálatas 6:14. Por tanto, ya no pertenecemos al mundo, aunque vivimos en el mundo, pero no pertenecemos. Retirados de las cosas malas, liberados. Entienda que es libre. Tercera conclusión, no puedes realizar buenas obras por sí mismo, solo puede hacerlas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Se hace buenas obras por sí mismo, dona sangre, todo. No será revelado o entendido por Dios. No será agradable a Dios, glorificado a Dios. Cuarto, cuando usted se rinde a Dios, Él produce el fruto del Espíritu en su vida. Quinto, solo Cristo hace posible todo lo que usted es como cristiano. El cristianismo es vivir en Cristo. El cristianismo no es una filosofía, no es un modus vivendi, no es un modo de vida. Es vivir en Cristo. Y séptimo, la libertad en Cristo es pasar al estado de esclavo de Cristo. Somos liberados de un estado de esclavitud para pasar a un estado de siervo, de doulos, esclavitud de Cristo. Pero qué hermosa esclavitud, porque es una libertad, ¿no? Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino hacer lo que Dios dice en su voluntad. Es andar en el Espíritu, en el cauce de los preceptos de Dios, no por obligación, sino por amor. 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, no por obligación, no por cumplir la ley, sino lo hacemos como consecuencia de la libertad que nos ha dado. Bien, vamos a oír el Salmo. Libro de Salmos, Salmo número 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel,
y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, Dios los bendiga, ¿no? Y les pido que reflexionen sobre la ley de Dios, sobre el Evangelio de Cristo, para que vaya haciendo incidencia en sus vidas. Dios los bendiga y los cuide.